amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Al abrir AutoCAD nos aparece su pantalla de inicio, en donde principalmente nos aparece del lado derecho las notificaciones de nuestro AutoCAD, así como la herramienta de conectarnos en línea en caso de ocuparlo. Después nos aparece el área de los documentos recientes, los cuales abrimos desde nuestra computadora. Por ejemplo, en mi caso yo tengo todos esos archivos que he abierto recientemente. Y en la parte inferior se encuentran estos tres iconos, los cuales nos sirven para ordenar principalmente esos archivos recientes. Después en el lado izquierdo encontraremos este icono que es para iniciar un nuevo dibujo con la plantilla que usamos por última vez. O si en su caso no han trabajado con AutoCAD y solamente lo tienen instalado, ustedes comenzarán por la plantilla de efecto de AutoCAD. Los siguientes iconos es por ejemplo para abrir archivos que tenemos desde nuestra computadora, abrir un conjunto de planos, descargar algunas plantillas desde internet, en dado caso de no tenerlo en esta parte, pero no se preocupen, más adelante hablaré sobre esta parte. Y por último tenemos los dibujos, por ejemplo, que nos viene dentro de nuestro AutoCAD. Si a ustedes no les aparece esta pantalla de inicio, es probable que lo tengan en esta parte. No se preocupen, solamente seleccionamos este y ya estaría. Normalmente nosotros solamente damos un clic en iniciar dibujo y en esta parte comenzamos a trazar nuestras líneas más o menos de esta forma. Hacemos nuestro proyecto, le ponemos ejes, cotas, nomenclatura, más o menos de esta forma. E inclusive creamos algunas capas, no se preocupen, esto es un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, puedo crear estas. Y puede que nosotros desde este lugar cambiáramos algunos colores, cambiáramos algún grosor, y si se pueden dar cuenta en la parte de atrás se están cambiando las calidades y configuraciones de esas líneas, no se preocupen. Ahora por ejemplo activaré esta opción que es de mostrar los grosores de línea, y por ejemplo voy a seleccionar que esta línea sea un muro, que esta otra línea sea por ejemplo un piso, que estas dos sean unas ventanas. Y lo que nosotros normalmente hacemos, si es que alguna vez han trabajado dentro de AutoCAD, es por ejemplo cambiar los colores y tenemos más o menos todo de esta forma. Esta manera de trabajar no es la más óptima, ya que nosotros tendríamos que hacer esta configuración en absolutamente todos los planos con los cuales vamos a trabajar en un futuro, y puede ser un poco tedioso hacerlo cada vez. Entonces, para comenzar nuestro primer proyecto, yo les recomiendo crear y utilizar alguna plantilla para mejorar nuestro flujo de trabajo, ya que solo crearemos esta plantilla por lo regular una sola vez y ya se usarían estas configuraciones para todos nuestros futuros proyectos, y de esta forma nos podemos ahorrar muchas horas de trabajo, ya que no tendríamos que hacer lámina por lámina cada configuración. Pero no se preocupen, yo les enseñaré cómo crearla desde cero, o si tú prefieres no crear esta plantilla y solamente estar cambiando las configuraciones una por una, no te preocupes, de igual manera te servirán estos tutoriales. Entonces en mi caso voy a cerrar este dibujo, no lo guardaré, y ahora para comenzar a crear nuestra plantilla nos vamos en esta parte, desplegamos plantillas, y aquí por lo regular nos salen las plantillas por defecto de AutoCAD o los templates. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar en ACAD-ISO.dwt o en ACAD.dwt. La única diferencia entre este y este es que esta plantilla trabaja con metros y esta plantilla trabaja con pulgadas. En el caso de mis proyectos siempre lo realizo con la unidad de medida en métrico, así es que daremos un clic en esta plantilla. Y una vez que se abre este archivo o esta plantilla, en la parte de arriba nos muestra el nombre de esta plantilla. En este caso nos aparece que se llama dibujo número 4.dwg. Esto es porque cada cosa que nosotros realicemos, AutoCAD lo toma como un dibujo y no como una plantilla. Por lo tanto, yo les recomiendo que se vayan a este icono en guardar como plantilla. Y por ejemplo, para guardarlo dentro de nuestra computadora, AutoCAD tiene su propia carpeta de templates o de plantillas. Yo les recomiendo que lo guarden 100% en esa carpeta y no la modifiquen o la guarden por ejemplo en el escritorio o en descargas. Entonces para guardarla voy a empezar desde cero. Por ejemplo, voy a irme a escritorio, en este equipo, en el disco local C, en usuarios. En esta parte va a salir el usuario de su computadora. En esta parte yo tengo las carpetas ocultas que son visibles. No se preocupen, aquí les muestro cómo ustedes pueden hacer que sean visibles desde su computadora. Ahora nos vemos en local, en Autodesk, en AutoCAD por ejemplo 2021, que es en el que estoy trabajando. Y en esta parte nos vamos en template. Y justo aquí es donde nosotros lo tenemos que guardar. Por ejemplo, yo voy a poner que esta es una plantilla de base para trabajar en planos de arquitectura. Ahora se va a guardar como una plantilla de dibujo en DWT y damos en guardar.
Ahora nos aparecen estas configuraciones de AutoCAD. Nosotros podemos poner algún tipo de descripción o dejarla como tal. Yo les recomiendo que estos valores no los modifiquen y solamente damos en aceptar. Ahora en esta parte ya nos aparece que esta es nuestra base de arquitectura. De igual manera, si a ustedes no les aparecen estas carpetas ocultas y se les dificulta mucho guardarlas, no se preocupen. Abrimos nuestro explorador de archivos, por ejemplo este. Pueden irse a cualquier carpeta que ustedes ocupen, más o menos de esta forma. Ahora nos vamos a ir en vista, en opciones, cambiar opciones de carpeta de búsqueda. Ahora en la pestaña de ver nos iremos en archivos y carpetas ocultas y vamos a activar esta opción de mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas. Ahora solamente damos en aceptar y listo. Entonces ya pueden comenzar el proceso que hicimos anteriormente para guardar nuestra plantilla en la carpeta definida de AutoCAD. Ahora, por ejemplo, si me voy en inicio, otra vez en plantillas, nos aparece la CAD ISO que nosotros utilizamos, pero ya nos aparece nuestra base de arquitectura o la plantilla que acabamos de crear. Por ejemplo, le damos un clic y el dibujo que nosotros comenzamos aquí ya estaría dentro de esa plantilla. Pero como aún no está configurada, la voy a cerrar y seguiré modificando la plantilla que hemos creado. Una vez que guardamos la plantilla, ahora estamos dentro del área de trabajo de AutoCAD. Por lo tanto, les mostraré rápidamente la interfaz de esta área. Por ejemplo, en esta parte, en el logo de AutoCAD, si lo seleccionamos nos despliega un menú en donde tendremos opciones como crear un nuevo proyecto, alguna plantilla como lo hicimos anteriormente, abrir algún archivo de AutoCAD, guardar por primera vez o guardar consecutivamente, importar algún archivo de nuestro proyecto o exportar el proyecto si nosotros lo ocupamos por ejemplo para Revit, publicar nuestro proyecto, imprimirlo, entre algunas otras opciones y configuraciones de AutoCAD. Por ejemplo, si a ustedes no les gusta trabajar en AutoCAD en el modo oscuro como lo tengo ahorita, nos vamos en opciones, en visual y por ejemplo pueden cambiar el tema a uno claro y ya se cambia el color de esta parte. Eso depende de sus gustos, por ejemplo yo lo quiero de esta manera. Y si no les gusta el fondo de este color, nos vamos ahora en visual, en colores, en fondo uniforme y aquí podemos cambiar el color, por ejemplo un blanco o algún otro color, por ejemplo este. Eso depende totalmente de sus gustos, yo lo quiero en este color. No se preocupen por el color de fondo, ya que por ejemplo si está en color negro, en un color rojo, verde o blanco, este color de fondo no se va a imprimir y no será visible en nuestros planos finales. No se preocupen por eso, ya que solamente este color de fondo es visible en nuestra área de trabajo, que sería toda esta, pero en sí no se va a imprimir. Ahora en esta parte se encuentra la barra de acceso directo o de acceso rápido, principalmente con algunas herramientas que más utilizamos al momento de trabajar o de estar creando algún proyecto. Por ejemplo, en mi caso yo tengo la opción de crear un nuevo proyecto, de abrir, de guardar constantemente, por primera vez, publicar. De igual manera tengo la opción de deshacer y de rehacer. No se preocupen, todas las herramientas que estoy mencionando las explicaré más adelante. Ahora, por ejemplo, si no les agrada o no necesitan todos estos iconos, desplegaremos esta flechita y por ejemplo yo no utilizo el botón de render, tampoco utilizo esta opción, tampoco esta, y por ejemplo ya lo terminé de personalizar y más o menos estaría de esta forma. Ustedes pueden agregar o eliminar cualquiera de las herramientas o acceso directo que tengan en esta parte. Ahora tenemos la cinta de opciones, que sería esta, en donde se catalogan todas las herramientas en diferentes pestañas. Por ejemplo, tenemos la pestaña de inicio, tenemos pestañas de inserción, de anotar, la pestaña de vistas, la pestaña de colaborar, entre algunas otras. Y por ejemplo, si ustedes no van a utilizar alguna de esas pestañas, por ejemplo esta, no se preocupen, solamente vamos a esta pestaña, damos clic derecho sobre algún espacio totalmente en blanco o vacío. Ahora nos vamos a mostrar fichas y por ejemplo, si ustedes no necesitan aplicaciones destacadas, la desactivan y se elimina de esta parte. Ahora por ejemplo, si no necesitamos tampoco la pestaña de colaborar, damos clic derecho, mostrar fichas y vamos a desactivar la opción de colaborar. De igual manera con el de complementos. Y no se preocupen si ustedes eliminaron alguna de esas pestañas y después la van a ocupar, de igual manera mostrar fichas y ahora lo vamos a activar. Y listo, así de fácil podemos ocultar o hacer visible alguna de las pestañas dentro de AutoCAD. Ahora dentro de cada pestaña, por ejemplo esta de inicio, tenemos diferentes paneles. Uno de ellos sería el panel de dibujo, que es el que más vamos a utilizar, en el cual se encuentran diferentes herramientas. Por ejemplo, en la pestaña de inicio, en el panel de dibujo, tenemos la herramienta de línea. De igual manera tenemos herramientas como la polilínea, círculos, hat, rectángulos, arcos, entre algunos otros. Ahora en la misma pestaña de inicio tenemos este panel de modificar, en donde nosotros por ejemplo podemos crear algún desfase
más o menos de esta forma, o inclusive nosotros podemos girar algunos elementos. Dentro del panel de modificar tenemos todas estas herramientas. Ahora, por ejemplo, puede que a ustedes les aparezcan estas herramientas de esta forma y por lo tanto tengan que irse a cada uno de estos paneles para seleccionar diferentes herramientas, o puede que de plano no les aparezca nada y solamente les aparezca esta barra, o simplemente desapareciera absolutamente todas estas herramientas. No se preocupen, es muy fácil, solamente nos vamos en este icono y listo. De igual manera nosotros podemos desplegar esta opción y minimizar algunas de las opciones o restaurar todo. Después tenemos esta opción que es para abrir diferentes dibujos o diferentes archivos de planos. Por ejemplo, yo ahora tengo mi plantilla abierta, doy clic en este lugar, puedo crear un nuevo dibujo, o por ejemplo puedo dar en abrir algún dibujo existente. Por ejemplo, puedo abrir este y puedo tener muchos diferentes planos o diferentes proyectos abiertos a la vez. Y para cerrarlos es muy fácil, solamente damos clic en este lugar y listo. E inclusive más adelante vamos a ver cómo podemos dividir la pantalla para trabajar con dos diferentes vistas al mismo tiempo. Ahora tenemos los iconos para cerrar este proyecto, minimizar este archivo, dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, ahora tenemos el cubo de vistas, el cual usaríamos principalmente en alguna vista 3D. No se preocupen, más adelante lo vamos a utilizar. Ahora está la barra de navegación donde nosotros podremos activar la rueda de navegación, que sería esta. Principalmente nos funciona de igual manera en alguna vista 3D, pero como solamente vamos a trabajar en 2D para crear un plano, no la usaremos todavía. En esta misma barra tenemos la opción de mover, realizar algún zoom, entre algunas otras opciones que utilizaremos más adelante. En esta parte tenemos nuestra barra de comandos, la cual usaremos durante todo el proyecto. Yo les recomiendo tenerlas visibles y por ejemplo si ustedes no la tienen de esta forma o no es visible, es muy fácil recuperarla. Solo nos iremos a la pestaña de vista en el panel de paletas y vamos a activarla desde esta opción. Otra opción más rápida es control más el número 9 y de igual manera la tenemos visible. En la parte inferior izquierda se encuentran nuestras ventanas de modelo o layouts. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en el modelo y en este caso tenemos dos láminas de presentación, más o menos esta, que son las vistas desde donde nosotros vamos a plotear, imprimir o pasar algún PDF. No se preocupen, de igual manera los miraremos más adelante. Y por último tenemos todas esas herramientas muy importantes para trabajar de forma muchísimo más eficiente dentro de AutoCAD. Por ejemplo, desde esta opción podemos activar o desactivar esta rejilla. Ahora por ejemplo, si yo me voy en inicio e intento crear alguna línea, si se dan cuenta puedo crearla desde cualquier ángulo. Y si yo activo esta opción, solamente puedo crearlo en diferentes ángulos que yo pueda definir, entre otras opciones que enseñaré durante todos los videos. Una vez que conocemos lo básico de la interfaz de AutoCAD, comenzaremos a modificar nuestra plantilla de trabajo. Para esto yo recomiendo que tengan desactivada la opción de rejilla. De igual manera esto depende de sus preferencias, en mi caso sí la dejaré desactivada. Entonces tecleamos el comando unidades, damos enter y en esta parte voy a cambiarlo a metros. Y a mí me gusta con esta precisión, ustedes pueden dejar la precisión a como a ustedes les agrade y damos en aceptar. Si nosotros ahora pensamos que las unidades dentro de nuestro proyecto de AutoCAD ya son correctas y están en metros, la respuesta es de que no. Y para modificar esto solamente necesitamos un comando en específico, que sea dwg units. Y ahora en esta parte nosotros tenemos que configurar exactamente la unidad de medida que necesitamos. Si nos podemos dar cuenta, aquí nos marca que nosotros tenemos la opción número 3, que son los milímetros. O sea que nosotros realmente estamos trabajando en AutoCAD en milímetros. Entonces yo ahora voy a cambiar este valor. Por ejemplo, yo lo quiero en metros, por lo tanto voy a poner el valor de 6. Daré Enter. Ahora nos pregunta si nosotros queremos los formatos de visualización en científicos o en decimales. Yo lo quiero en decimales. Ahora nos pregunta AutoCAD si nosotros necesitamos que todos los elementos que vamos a agregar se escalen justo a la medida de metros. Yo les recomiendo que pongan que sí. Pueden dar un clic en este lugar, en este otro o simplemente teclear la palabra sí. Ahora nos pregunta si ocupamos emparejar las unidades con la unidad de dibujo. Les recomiendo que pongan que sí. De igual manera necesitamos decirle a AutoCAD si queremos que los objetos que hemos agregado se cambien de unidades. Como aún no agregamos muchos elementos, daremos que sí. Nos pregunta si necesitamos incluir objetos, vamos a dar que sí. Y ya estará configuradas nuestras unidades realmente dentro de nuestro plano de trabajo de AutoCAD. Y para esto, de igual manera me voy a ir al mismo comando. Ahora en esta parte nos aparece que nosotros estamos trabajando con la opción número 6, que son los metros. Entonces daré en Escape y listo.
La mayoría de las veces, cuando nosotros trabajamos dentro de algún proyecto dentro de AutoCAD, creemos que al haber cambiado las unidades a metros es suficiente y por lo tanto ya tenemos esa medida. Pero no es así. Por ejemplo, ahora voy a abrir algún proyecto que he descargado desde internet. Nos vamos con el mismo comando. Esta persona trabajó con la opción número 1, que son pulgadas. Por ejemplo, voy a abrir otro más. Voy a ir con el mismo comando. Y por ejemplo en este proyecto se trabajó con la opción número 3, que serán los milímetros. Entonces es importante verificar siempre en qué unidades realmente estamos trabajando dentro de AutoCAD. Y sobre todo nosotros que estamos creando nuestra primera plantilla para trabajar dentro de él. Entonces voy a cerrar estos elementos. Por ejemplo, si a ustedes no les aparece el comando que hemos utilizado, no se preocupen, yo de este lado pongo el comando para las personas que tengan AutoCAD en español y en este otro lado pondré los comandos para las personas que tengan AutoCAD en inglés. Entonces ahora, una vez que terminamos de configurar las unidades, me voy a acercar un poco más en este punto. Voy a dibujar por ejemplo una línea. Ahora nos aparecen estos dos valores, que es para precisar el primer punto. Yo le voy a poner que el primer punto es en 0, daré en la tecla Tab y en esta parte también voy a poner 0. Y ahora por ejemplo voy a dar una distancia de 5 metros o de 4 metros. Daré doble clic en nuestra rueda y en esta parte estaría la línea totalmente centrada en nuestro eje X y en nuestro eje Y. Solamente la vamos a tener como referencia más o menos de esta forma. Otra de las opciones que se pueden modificar es el tamaño de las líneas dentro de nuestro cursor, que serían estas líneas, que serían en este lugar y en visual, y en esta parte nos aparece el tamaño del puntero en cruz. Por ejemplo, lo podemos dejar en este lugar, más o menos de esta forma, o por ejemplo dejarlo de esta otra manera. Otra recomendación es modificar el tipo de configuración con la cual vamos a guardar todos nuestros proyectos. Por ejemplo, me iré otra vez en AutoCAD, en opciones, ahora en abrir y guardar, en guardar como, y en esta parte nos aparece en qué formato estamos guardando nuestro proyecto. Por ejemplo, si hacemos un plano y le damos en guardar, automáticamente estará en AutoCAD 2018. Yo les recomiendo que sea en alguna versión antigua, por ejemplo en AutoCAD 2013, AutoCAD 2014. De esta forma, si trabajas en equipo o lo envías a algún maestro, algún asesor o alguien de tu trabajo, no correrás el riesgo de que ellos no lo pueden abrir, ya que por ejemplo en mi caso yo tengo el AutoCAD 2021 y si lo guardo en esta versión de AutoCAD, las personas que tengan AutoCAD 2019, 2018, 2017 no podrán abrir este archivo. Pero por ejemplo si lo guardo en AutoCAD 2013, todas las personas que tengan por ejemplo AutoCAD 2013, 2015, 2019, 2021, 2022 lo podrán abrir. Después les recomiendo que configuren los valores de auto guardado para que AutoCAD esté constantemente guardando su proyecto con cualquier cambio que hagan dentro de él. Y por ejemplo si por algún error se cierra el programa AutoCAD, nosotros tengamos la posibilidad de recuperar nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí dice que el guardado automático está activado y AutoCAD guarda nuestro proyecto cada 10 minutos. Ustedes pueden modificarlo para que se guarde cada 5 minutos si es que trabajan constantemente con un proyecto, y ahora damos en aceptar. Otro elemento demasiado importante para agregar siempre cuando comenzamos cualquier dibujo o plano dentro de AutoCAD son los layers o capas. Por ejemplo, si miran esta imagen de referencia, en este plano tiene diferentes colores, grosores e inclusive estilos de línea. Esto es porque cada una de estas líneas están separadas por layers o por capas. Y por ejemplo, al momento de crear un plano de alguna vivienda o de algún hospital, necesitaríamos crear diferentes layers, por ejemplo un layer para los muros, otro para las cotas, los ejes, entre otros layers. Y para hacer esto tenemos diferentes maneras. Por ejemplo, podemos seleccionar esta parte y se nos despliega el menú de las capas. Como se podrán dar cuenta, solamente cuento con una. Ahora voy a seleccionar propiedades de capa y en esta parte de igual manera nos aparece solamente una, que es la capa que nos da por defecto AutoCAD. Nosotros podemos agregar aquí absolutamente todas las capas, ya sean solamente 5, 10 capas, 20, 50 capas e inclusive 100 capas, todas las que necesitemos dentro de un proyecto. Para comenzar vamos a agregar todas las capas que se necesitan para este primer plano que vamos a realizar, el cual sería nuestra planta baja o nuestro primer nivel. Y para comenzar a agregar las capas nos vamos justo a este icono. Ahora por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a realizar ese tipo de configuraciones y nombres dentro de las capas, por ejemplo poner el nombre de muro, el nombre de ejes, cotas, ventanas, entre otros nombres. Pero trabajar de esta forma no nos ayuda para el flujo de trabajo que nosotros necesitamos. Por ejemplo les recomiendo que pongan sus nombres dentro de las capas más o menos de esta forma. Por ejemplo yo voy a comenzar de esta forma.
Esto quiere decir que estas capas que voy a crear son de la empresa de ECA Pro y el número 1 es porque yo necesito que se pongan en orden alfabético, después lo voy a comentar. Ahora pondré un punto y por ejemplo estos layers o estas capas los voy a utilizar para plano de arquitectura o plano arquitectónico, así es que lo pondré de esta forma. Ustedes pueden ponerle este nombre. Después yo les recomiendo que pongan alguna categoría, por ejemplo 00 auxiliar. Y por ejemplo en los siguientes videos les voy a explicar cómo mejorar aún más su flujo de trabajo por medio de capas, y esto principalmente nos va a ayudar si estamos trabajando en más de un nivel, por ejemplo que tengamos 5 o 6 niveles en un mismo archivo de AutoCAD y poderlo trabajar de esta forma muy parecida al programa de Revit. Entonces ahora que puse el nombre de auxiliar voy a poner por ejemplo nivel 0.0 o por ejemplo nivel planta baja. Eso ya depende de su proyecto. Y ahora solamente voy a dar un enter. Yo les recomiendo que dejen este nombre muchísimo más corto porque por ejemplo voy a cerrarlo. Y ahora en esta parte está nuestro layer, nuestra capa. En este ejemplo no hay problema ya que se alcanza a verse todo su nombre, pero si el nombre es un poco más largo les recomiendo que lo acorten un poco. Y como podrán notar, ahora nuestro nombre ya no es solamente un muro, una línea auxiliar, alguna ventana o algún piso, sino que tiene todo este código. Sonará un poco difícil o innecesario, pero en verdad es muy necesario hacerlo de esta forma, ya que generaremos un orden en todas nuestras capas y podemos trabajar más a gusto, más fácil y más rápido. Además, como recordarán, nosotros estamos creando una plantilla. Esto quiere decir que no necesitamos hacer estas configuraciones en cada proyecto, sino que las estamos haciendo ya en un inicio para usarla en todos los proyectos que ocupemos. Obviamente se pueden seguir modificando esa plantilla, no se preocupen. Ahora, por ejemplo, voy a agregar una nueva capa, le pondré igual el nombre, de igual manera lo ocupo para el plano de arquitectura. Ahora, por ejemplo, yo le voy a poner 01 y esto quiero que sea mi muro. Por ejemplo, voy a dar un enter. Si notarán la diferencia de solamente poner como nombre muro a poner todo este código, ahora nosotros podemos configurar cada capa. Por ejemplo, la capa de línea auxiliar, podemos desactivar esta opción que es para que sea visible todas las líneas que creemos dentro de esta capa, pero que al finalizar el proyecto y lo guardemos en un PDF o lo mandemos a imprimir no sean visibles. En esa parte vamos a cambiar el color. A mí me gusta trabajar las líneas auxiliares o las líneas de referencia con un color llamativo y muy diferente al que vamos a utilizar en todo el proyecto para que sea más visible y de esta forma será más fácil, más visible y por lo tanto nos ayude a hacer una línea auxiliar. Por ejemplo, yo lo dejo más o menos de esta forma, dan en aceptar. El tipo de línea puede ser un tipo de línea continuo o discontinuo, yo lo dejaré como tal. El grosor también lo dejaré en este y listo. Ahora vamos a configurar la capa de muro. En esta parte sí ocupo que salga impresa o sea visible en nuestro plano de PDF, por lo tanto lo voy a dejar como tal. El color lo voy a dejar totalmente blanco. Si se preguntarán por qué color blanco las líneas, si al imprimirlas en el plano tienen que salir las líneas negras, no se preocupen, eso es porque yo estoy trabajando con un fondo negro en AutoCAD y obviamente si yo en esta parte le pongo que el color sea negro, no sería visible al momento de trabajar dentro del programa AutoCAD. Por lo tanto lo dejaré en color blanco, pero de igual manera les digo que no se preocupen. Si ponen ustedes el color blanco aquí, al momento de imprimir va a salir en color negro. El tipo de línea para los muros va a ser continua. Ahora el grosor de línea, en esta parte sí lo voy a modificar. Por ejemplo, yo quiero este grosor de línea, daré a aceptar y listo. Ahora continuaré agregando las capas una por una. Por ejemplo, aquí el nombre ya es un poco largo. Voy a cerrar esto un poco. Y en esta parte ya no se alcanza a ver todo. Por lo tanto voy a modificarlo desde esta parte. Solamente lo voy a dejar de esta forma. Ahora voy a configurar mi muro bajo. De igual manera ocupo que sea visible en mi plano, en mi PDF y en mi impresión. El color lo voy a dejar como tal, el tipo de línea también y voy a modificar el grosor. Ahora yo continuaré agregando todas las capas necesarias de forma muy rápida. Ahora, por ejemplo, las líneas o la capa de proyección de losa, ocupo cambiar el tipo de línea. Me voy a ir a encargar. Y por ejemplo, yo necesito esto. Voy a seleccionar, daré en aceptar. Ahora en esta parte lo voy a seleccionar y daré en aceptar otra vez. Y listo, ya cambiamos el tipo de línea.
Y listo, más o menos estas serían mis 19 capas, contando la capa por fábrica de AutoCAD que yo necesitaré en este proyecto de una planta baja o de algún primer nivel. Aún no estoy metiendo ningún tipo de capa de instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias. Eso lo miraríamos en un video después. Por ejemplo, en muchas de estas capas el grosor de línea se quedó en un valor de 0. Esto es principalmente porque aún no está confirmado el valor o el grosor que voy a necesitar en estas líneas. Pero como ya dije anteriormente, esta plantilla que estamos creando se puede seguir modificando después. Bueno, ahora que tenemos todas las capas, vamos a proceder, por ejemplo, a cerrarlas. Y si desplegamos esta opción, ya contamos con todas las capas. Ahora, por ejemplo, voy a hacer diferentes líneas. Por ejemplo, una línea con la capa 0. Ahora haré otra línea con la auxiliar. Y haré otra línea, por ejemplo, con la línea de muros, más o menos aquí. Y si me acerco un poco no se notará ninguna calidad de línea y todas se miran técnicamente igual, excepto por esta línea que se mira de un tono azul. No se preocupen, vamos a activar esta opción y como notarán, ahora la línea de muro es la línea más gruesa y la que más predomina en estos planos. A eso me refería cuando nosotros podemos seguir modificando el grosor de cada línea. Por ejemplo, si me voy en esta presentación y doy zoom, me puedo dar cuenta que esta línea es más delgada, es de otro color, la línea de muro es la más gruesa y esta línea es en un término medio. Ahora, muchas veces otra forma de agregar las capas o layers dentro de nuestro proyecto es importando esta información desde algún otro archivo. Por ejemplo, pongamos que tenemos este proyecto en el cual nos gustan las capas que ya hemos creado y por lo tanto hacemos lo típico de solamente seleccionarlo, lo copiamos con Control C, vamos en nuestra plantilla y lo pegamos con Control V. Advertencia: no hagan esto en sus proyectos. Por ejemplo, ahora lo pegué justo en este lugar, ahora me voy a las capas y tenemos un montón de capas en este lugar. Como se podrán dar cuenta, las que ya habíamos creado están totalmente ordenadas, con algún tipo de nombre en específico, y las que venían importadas en el proyecto que acabamos de pegar no están realizadas de la misma manera, solamente tienen ese tipo de nombres. Ahora, por ejemplo, yo los voy a eliminar, más o menos de esta forma. Esta manera de copiar este contenido y pegarlo en una plantilla o en el dibujo es una de las formas que se pueden agregar capas rápidamente en nuestro proyecto. Pero yo no lo recomiendo mucho porque, como se dieron cuenta, se generan muchísimas capas, algunas están repetidas y no todos los proyectos se trabajan con un buen flujo de trabajo como lo estamos haciendo ahorita, todo muy ordenado. Por lo tanto, sí les recomendaría que hicieran todos estos pasos uno por uno, aunque suene un poco tardado, al final nos va a ayudar demasiado al terminar algún proyecto rápidamente. Y de igual manera, si nosotros tenemos este proyecto y solamente necesitamos algún bloque o alguna línea o alguna parte en específico, pues nos vamos a nuestro dibujo y con el comando ADC, justo damos Enter, a ustedes les aparecerá de esta forma. Tenemos la opción de ver dibujos abiertos, que en mi caso yo tengo dos. Por ejemplo, me voy en este archivo y en esta parte tengo los bloques, que serían todos estos. Tengo las capas que he creado en aquel proyecto. Y por ejemplo, si yo de este proyecto necesito solamente una capa, por ejemplo, pongamos que yo necesito esta capa de simbología, lo único que voy a hacer es arrastrarla hasta mi proyecto y listo. Ahora en esta parte ya tenemos la capa de simbología. Ahora yo la voy a eliminar porque no quiero capas de más. Me iré a esta capa y daré en eliminar. Este procedimiento lo pueden hacer para importar algún tipo de bloque a nuestro proyecto. Lo siguiente que tenemos que agregar dentro de nuestra plantilla, la cual es demasiado importante, son los tipos de texto. Por ejemplo, si nos vamos en anotar, en esta parte tenemos el texto. Podemos ponerlo en líneas múltiples o de una sola línea. Podemos desplegar esta opción también y esta opción. Y ahora tenemos los tipos de texto en esta plantilla o en este dibujo. Por ejemplo, vamos en nuevo. Damos en aceptar y ahora justo seleccionando podemos cambiar algún tipo de relación o inclusive podemos cambiar el ángulo de este texto. En mi caso yo lo quiero como tal y doy en cerrar. Ustedes pueden modificar totalmente todos los valores que necesiten. Ahora, una herramienta muy importante dentro de nuestros planos son las cotas. Por ejemplo, si ahora yo me voy en anotar y en cotas, doy en cota lineal y doy un punto inicial y un punto final. Y en esta forma ya estaría mi cota. Pero por ejemplo, si la selecciono y me acerco demasiado, justo aquí está el valor de los metros o de la distancia que yo necesito ver. Obviamente, si todo esto es un plano y así de este tamaño están mis cotas, pues no me funciona. Pero no se preocupen, esto se puede solucionar. Por ejemplo, como estamos trabajando en crear nuestra plantilla, ahora nos vamos en anotar y justo en este icono lo vamos a desplegar. Por ejemplo, yo voy a partir justo desde esta capa, doy en nuevo
Y por ejemplo aquí ponemos un nombre y damos en continuar. Ahora se nos abrirá de esta forma. Nosotros en esta parte podemos modificar el tipo de línea. Por ejemplo, en esta parte ustedes pueden acortar las líneas de referencia, que serán esas dos líneas, más o menos de esta forma, o la pueden dejar como tal. Eso ya depende de gustos y de proyectos. Por ejemplo, en esta parte se pueden cambiar las simbologías. A mí me gusta de esta forma. Pueden cambiar el tamaño de las flechas, el tamaño de los cortes, más o menos de esta forma. Y en esta parte del texto podemos cambiar el estilo, por ejemplo, anotativo. Y por ejemplo, de esta forma les aparecerían las cuotas a ustedes, y para centrarlos nos vamos justo en este lugar y en este otro. Ahora por ejemplo damos en aceptar y otra vez, y ya tendremos nuestra cuota justo en este lugar. Pero si se podrán dar cuenta, el ancho de las líneas es diferente a como nosotros lo ocupamos. Para esto nos vamos en inicio, desplegamos las capas, y por ejemplo yo creé esta que es de cotas, y listo, ya estaría de esta forma. Ahora por ejemplo, si yo elimino esta cota que creé y las líneas de referencia, nos podemos dar cuenta que aún tengo las capas que he creado, y por ejemplo si me voy a las cotas, justo en este lugar tengo la cota de igual manera que he creado. Por lo tanto ya se encuentran como valor de fábrica en la plantilla que estamos creando de igual manera. Lo siguiente y muy importante que se tiene que agregar en la plantilla son los bloques. Nosotros tenemos diferentes maneras de usarlo. Por ejemplo, podemos crear una plantilla totalmente sin bloques y al momento de estar creando algún dibujo pues irlo agregando uno por uno. Entonces, si en este caso ya queremos proceder a agregar nuestros bloques, por ejemplo tengo este archivo, pero si nos damos cuenta, al desplegar las capas nos aparecen todas estas capas que están creadas para esta vegetación o para este mobiliario. Obviamente nosotros ya tenemos un control, está todo ordenado en las capas dentro de nuestra plantilla, y al agregar todos estos bloques con todas estas capas sería una mala idea para nuestra plantilla y para nuestras capas definidas. Por lo tanto, pasar cada uno de estos bloquecitos a una capa 0, por ejemplo, seleccionarla, irnos a la capa 0. Si se dan cuenta, no todo cambió a esa capa. Para eso tendremos que dar doble clic sobre el bloque, damos en aceptar, seleccionamos todo, nos vamos a la capa 0, damos en guardar. Y después de hacer todo ese procedimiento y lo seleccionamos, ahora nos aparece que está en la capa número 0. Pero obviamente hacer eso con cada uno de estos bloques pues sería demasiado tardado, demasiado tedioso, y nos tardaríamos muchísimo tiempo en hacer todo eso en cada uno de estos bloques. Pero hay una forma muy fácil y muy rápida de hacerlo. Para eso ocupamos un comando. Recuerden que en esta parte les estoy poniendo el comando tanto en español o como en inglés, o si es el mismo comando para ambos idiomas, solamente les agrego el comando que corresponde. Entonces vamos a ocupar este comando. Por ejemplo, vamos a seleccionar la primera capa y vamos a seleccionar la última con la tecla Shift, y ya estarían seleccionadas todas las capas que tenemos en estos bloques. Ahora lo que tendríamos que hacer es pasarlo a un nuevo layer que tenemos que crear, por ejemplo aquí. Por ejemplo, este layer yo lo voy a llamar que es el layer 0. Lo dejaré así como está tal cual. Daré en aceptar. Ahora lo vamos a seleccionar y le daré en asignar. Y una vez que hacemos esto, nos aparecen todos los layers justo en esta parte. Que nos dice, por ejemplo, que todos los layers que estaban en estos bloques, por ejemplo este, ahora pertenece al nuevo que creamos, que es el layer 0. Ahora daré en convertir y convertir solo. Ahora por ejemplo voy a desplegar mis capas, y como podrán notar solamente tenemos la capa número 0 y la capa de default. Esto es justo lo que nosotros ocupamos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este texto, daré doble clic sobre él y haré esto con el otro que tenemos en este lugar. Y ahora tenemos todos los bloques con una sola capa. Por ende, si en este momento lo pasamos a nuestra plantilla, ya no nos crearía diferentes capas aparte de la capa número 0. Entonces ahora vamos a proceder a agregar estos bloques, o los bloques que solamente vamos a necesitar en nuestra plantilla. Y para esto pues miren la plantilla que estamos creando en modelo, y en esta parte, si recordarán, tenemos el comando ADC para hacer este procedimiento más rápido. Por ejemplo, yo tengo mis bloques en este archivo de WG con el nombre de bloques, que sería este. Ahora por ejemplo me voy a ir en bloques, voy a desplegar esta opción justo en los bloques que hemos creado,
Y yo les recomiendo que solamente agreguen los bloques principales que van a utilizar y de esta forma no van a poner su archivo o su plantilla demasiado pesada y no estará muy saturada. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar este bloque, lo voy a pasar justo a este lugar. De igual manera voy a necesitar este bloque y este otro. Más o menos de esta forma. Ahora si me voy en inicio y despliego este lugar, nos podemos dar cuenta que las capas siguen siendo la misma y continuamos con la capa número 0. Aquí se pueden dar cuenta que esta escala no es correcta. Por ejemplo, voy a medir la puerta y nos dice que esta puerta tiene un grosor de 80 centímetros. Y por ejemplo, si ahora voy a medir este otro bloque, me aparece que mide 2 centímetros. Obviamente estos bloques no están bien escalados y esto lo explicaré en algún otro video. Ahora, por ejemplo, voy a eliminar absolutamente todo esto porque no lo necesito. Y si nos vamos en inserción y en insertar, ahora tenemos todos los bloques definidos en nuestra plantilla sin necesidad de tenerlo en nuestra mesa de trabajo o en esta parte de trabajo de AutoCAD. Ahora, por ejemplo, lo que se tiene que agregar es el layout o la hoja de presentación, la cual nos servirá a la hora de imprimir o pasar nuestro archivo en PDF. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte tenemos el área del modelo y tenemos dos diferentes hojas de presentación o layouts. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, esta. Y lo primero que haremos es configurarla a nuestras preferencias. Por ejemplo, yo suelo imprimir mis planos en doble carta y en una hoja de 90 por 60. E inclusive algunas veces imprimo mis planos en una hoja de 90 por 1,20. Por ejemplo, esta la voy a configurar para una hoja doble carta. Por lo tanto, voy a seleccionar con clic derecho esta parte y voy a dar clic en administrar configuración de página. En esta parte yo les recomiendo que utilicen una nueva o si gustan solamente modificar alguna de las que ya tenemos. Por ejemplo, yo voy a crear otra nueva y en esta parte le voy a poner el nombre de doble carta. Ahora en esta parte vamos a seleccionar, por ejemplo, si ustedes tienen algún plotter o alguna impresora, la van a elegir desde este lugar. O por ejemplo, en mi caso yo siempre selecciono de DWG a PDF. Ahora podemos irnos en el tamaño de papel. En mi caso me aparece aquí de 17 por 11 pulgadas, que sería el tamaño de la doble carta en pulgadas. O por ejemplo, si en su caso no les aparece aquí el tamaño de la hoja, nos vamos en propiedades. En tamaños de papel personalizados, aquí vamos a crear uno nuevo. Vamos a dar en comenzar desde el principio. En esta parte voy a poner el ancho de esta hoja y en esta voy a poner el alto. Y recuerden que aquí estamos en unidades de milímetros, ustedes también pueden poner en pulgadas y damos en siguiente. En esta parte yo siempre borro todo margen que tiene, doy en siguiente y aquí le vamos a cambiar el nombre. En esta parte de igual manera voy a cambiar el nombre, dar en siguiente y finalizar. Ahora vamos a seleccionar y damos en aceptar. Ahora vamos a irnos en el tamaño de papel que por lo regular aparece en la parte de abajo, justo como está en este lugar. En esta parte la dejamos como a escala 1:1, está todo bien. Y una vez hecho esto damos en aceptar. Y voy a seleccionar esto y lo voy a poner definir actual. Listo, ahora tenemos esta nueva configuración de hoja. Voy a eliminar esto y voy a agregar uno nuevo que se llama Viewports. Damos un clic más o menos en este lugar y otro acá. Damos doble clic dentro. Ahora lo seleccionamos y damos en cerrar. Y aquí tenemos el tamaño de nuestra hoja. Ahora nosotros al seleccionar esto tenemos esta ventana o este viewport. Lo podemos eliminar. Por ejemplo, yo voy a dar _viewports. Ya que estoy trabajando con AutoCAD en español, doy una configuración normal, intento acercarme lo más que puedo, más o menos de esta forma, hasta este otro punto, más o menos aquí, y daré doble clic dentro. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea, que es la línea que tenemos de guía, y si nos vamos en esta parte, tenemos la escala 1:100, y aquí estaría la línea. De igual manera podemos cambiar a una escala, por ejemplo, de 1:50 o de 1:30. Ahora, por ejemplo, si la escala que nosotros ocupamos no está aquí, es muy fácil. Por ejemplo, nos vamos en modelo, en esta parte de escala, en personalizado, y por ejemplo vamos a añadir uno más. Aquí vamos a agregar un nombre. En las unidades de papel van a ser 1000 y en las de dibujo van a ser, por ejemplo, 75 en este caso. Por ejemplo, si ustedes aquí tienen unos 150, aquí serían 1000 y aquí serían 150.
Damos en aceptar y aquí estaría. Por ejemplo, voy a agregar otro más. Aquí sería 1000 y aquí 200 y listo. Ahora de igual manera me voy a esta presentación, doy clic dentro de este viewport. Ahora voy a seleccionar por ejemplo 1.200, sería de esta forma. Por ejemplo, desde este lugar podemos mover todo el proyecto y una vez que ya esté en el lugar que nosotros ocupemos, damos doble clic fuera y ya podemos acercarnos a este dibujo. Por ejemplo, yo a este le voy a cambiar el nombre y le voy a poner doble carta. Ahora voy a configurar el otro. En esta parte voy a crear uno nuevo y aquí se va a llamar 90 por 60 o 60 por 90. Vamos a configurarlo de igual manera a PDF. Me voy a ir en propiedades, voy a crear un nuevo tamaño desde el principio. Por ejemplo, aquí va a ser de 90 centímetros por 60 centímetros. Más o menos de esta forma. Los márgenes yo les recomiendo que lo dejen en 0. Ustedes decidirán esto dependiendo de su proyecto. Y aquí voy a cambiar el nombre. Ahora lo voy a seleccionar y doy en aceptar. Ahora lo voy a buscar justo aquí y listo, doy en aceptar. Ahora vamos a seleccionar lo que creamos y vamos a dar en definir actual. Y listo, ahora este papel o esta hoja es de 90 por 60. Nosotros podemos utilizar este viewport que ya tenemos, por ejemplo de esta forma, irlo modificando más o menos así, o por ejemplo lo podemos borrar y damos en viewports, acercamos un poco a un punto más o menos como por aquí, no tiene que ser totalmente exacto. Nos vamos a este otro lugar y más o menos de esta forma ya tenemos nuestro viewport o nuestra vista. Daré doble clic dentro y voy a ajustar la escala, por ejemplo 1.200 y la voy a poner más o menos ahí. Ahora clic derecho, cambiar nombre, este es 90 por 60. Por ejemplo, este sería mi doble carta y este sería mi 90 por 60. A simple vista se nota la diferencia entre hojas. Obviamente agregándole diferentes planos se va a notar un poco más. Y ya tendría configuradas mis dos hojas de presentación para imprimir o para pasar en PDF. Obviamente esta herramienta y esta función la vamos a utilizar después en los siguientes videos. Ahora me voy a ir a mi modelo y una vez que tenemos configurado todo desde capas, unidades, bloques, nuestras hojas de presentación, ahora ya vamos a borrar todo lo que tengamos en este lugar, tiene que quedar totalmente en blanco. Ahora vamos a proceder a agregar esta plantilla. Nos vamos a ir en AutoCAD, guardar como, plantilla de dibujo. Si recordaron al inicio, dije exactamente en dónde guardar esta plantilla. Nuestra plantilla se llama base de arquitectura, doy en guardar, en sobreescribir, daré que sí. En esta parte lo dejaré como tal y listo, ya tengo mi plantilla terminada. Ahora si en su caso les interesa tener esta plantilla totalmente gratis, no se preocupen, las dejaré en la caja de descripción de igual manera para que ustedes la tengan. Ahora por ejemplo, ya que terminaron de descargar este archivo, por ejemplo lo van a tener en su carpeta de descargas, en el escritorio o en donde sea que ustedes lo guardaron. Pero para poder trabajar dentro de esta plantilla correctamente y que AutoCAD no marque ningún error, solamente le vamos a dar clic derecho sobre él, en copiar. Por ejemplo voy a abrir otro navegador de archivos. En esta parte voy a seleccionarlo solamente y doy control V. Ustedes van a pegar justo la dirección que yo le dejé en la caja de descripción, dan en enter y en este lugar, por ejemplo, voy a copiar esto con control C y en esta parte voy a dar control V y listo, ya tendrían su base de arquitectura dentro de su AutoCAD. Ahora vamos a abrir AutoCAD, de igual manera nos vamos en inicio, en plantillas. Y aquí les deberá de aparecer la base de arquitectura que descargaron y que agregaron en su computadora. O si les parece muy tedioso todo este proceso, solamente descargan este archivo, lo abren y una vez que ya lo abrieron, se lo marca como un archivo de WG. Primero yo les recomiendo que revisen que estén correctas todas las capas, que tengan su configuración. Ahora nos vemos de igual manera en el logo de AutoCAD, guardar como plantilla y si recordaron en esta parte está en este equipo, en el disco local C. Ya les enseñé en una parte del video cómo hacer visible todas las carpetas ocultas mediante un usuario. En esta parte, por ejemplo, de CAPRO es el nombre de mi computadora, aquí les va a aparecer el nombre de sus respectivas computadoras.
Damos en App Data, en Local, Autodesk. En este caso yo estoy usando AutoCAD 2021. En Templates. Y en esta parte lo van a guardar. Lo dejamos como tal y listo. Esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video.